Liliana Brasisca, que es la directora de MISU. Justamente ella es experta en temas de género, salud y derechos sexuales y reproductivos y, bueno, ha venido trabajando durante tanto tiempo vinculado a la ley de reproducción asistida en su momento y a todo lo que tiene que ver con la llamada ley de aborto, que estamos cumpliendo un nuevo aniversario por estos días, ¿no, Lilian? Sí, se cumplen 10 años. 10 En años. octubre del 2012. ¿Cuánto ha cambiado la realidad en 10 años? Como todas las cosas, buen día, Buen primero, día. un Gusto gustazo. recibirte. Y como todas las cosas, menos mal cambian, ¿no? A veces para bien, a veces más lento de los que quisiéramos y a veces arrastrando obstáculos y problemas que pasan los años y no se subsanan, los que se agudizaron obviamente con pandemia, ¿no? Como no, Sí, no sí. podía ser de otra manera, Pero recordemos que esto salió, digo, muy conversado, muy discutido, no exento de polémicas, además también en el mundo político. Sí, claro. O sea que... Sí, llevó 25 años, además, yo por ahí. Bueno, imagínate. Sí, cambió la ley casi con el mismo tiempo, ¿no?, de debate democrático en este país después de 1985. En cada legislatura desde 1985 hubo iniciativas para regular, despenalizar, legalizar, hasta que en 2008 se consigue una ley integral, ¿se acuerdan? La ley integral de salud sexual y reproductiva, que después se veta en los capítulos de aborto por Tabaré Vázquez, y llevó cuatro años más después para ver cómo regular la interrupción voluntaria del embarazo, y eso también fue muy negociado y al final sale con un texto donde hay una fuerte intervención del sistema médico para garantizarle al legislador que la decisión que se toma en aborto es informada, en base a una serie de hipótesis que hoy, 10 años después, podemos decir que no eran del todo válidas. O sea, son hipótesis que habría que revisar porque la evidencia da muestra que se optó por una medida que hoy da cuenta que es más cara para el sistema que para cumplir con los cometidos que tuvo el legislador, que era desestimular la práctica. Es que alguien tenía que ceder y fue lo que se logró en aquel momento, ¿no? Sí, faltaba el voto 50. Claro. Faltaba el voto 50 en diputados y eso hizo que prevaleciera un texto propuesto por el Partido Independiente que no despenaliza la práctica, sino que exenta de pena la comisión del delito hasta plazos, ¿no? 12 semanas de gestación por voluntad de la mujer, 14 cuando es por violaciones, embarazo, y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida. Los datos demuestran, obviamente, que en esas 12 semanas, como no se preguntan las causas, no sabemos las causas, pero llama la atención en estos años los pocos casos que hay por causales, ¿no? Estas excepciones por más plazo son realmente insignificantes en términos de datos de aborto legal. Yo no quiero olvidarme y decirlo bien, pero en el promedio por violación en todos estos años hasta el 2020 hubo 21 abortos legales por violación. Uno da cuenta ahí que hay un subregistro. Suena muy bajo. No, que hay un subregistro muy importante. Sobre todo cuando aumenta la violencia cuando intrafamiliar. tenemos estas situaciones de violación. ¿Qué pasa? No se denuncia. Entre 12 y 14 semanas, o queda dentro del paquete de las 12 semanas y 6 días o te queda fuera del sistema. Claro. No, porque una de las cosas que hay que recordar es que todavía se realizan, no sabemos cuántos, pero hay abortos fuera de la ley, ¿Cómo ¿no? actúa el sistema cuando llega una mujer con esa denuncia, digamos, de violación o se separa? ¿Se separa lo que es la denuncia con el aborto en sí, ¿no? Porque una mujer llega a un médico y le dice, mira, me violaron y tengo que abortar. Tiene que tener algún tipo de denuncia. Claro. No vale solo la palabra de la mujer, tiene que haber algún tipo de denuncia. Y hay que aportar la explicación de que sean tan pocas. Primero porque denunciar, segundo porque muchas veces los embarazos por violación se detectan tardíamente, ¿no? Porque hay una negación del hecho, porque hay un trauma vinculado
a ese vínculo, ¿no? A esa relación sexual Claro, que aparte se da que entre a veces determinó. padrastros y claro. adolescentes, abuelos y adolescentes, entonces queda ahí. ¿Y no qué tiene pasa si la denuncia. mujer va y dice, independientemente, sin mencionar causa, dice quiero abortar? Hasta las 12 semanas no tiene que explicitar ninguna causa más que su voluntad de hacerlo. Entonces capaz que varias de esas, Sí, en general si entras en el plazo y detectás temprano, y en general la mayoría de las interrupciones se realizan entre las 9 y 12 semanas de embarazo. Si todo corre bien, si todo funciona bien, eso es lo idóneo y además en el 98% de los casos son por aborto por medicación, o sea, por medicamentos. La mujer termina abortando muchas veces en su domicilio. Sigue habiendo, Muchas veces sola, este es otro problema, ¿no? ¿Sigue habiendo mucho aborto clandestino todavía? Bueno, es imposible medirlo, ¿sabes? Porque es... pero, se da siempre con fue- pero con la muerte. no se podía antes, no se puede ahora. antes, es muy difícil hacerlo ahora, pero sí hay casos fuera. Mira, nosotros el primer año de pandemia que llamamos la atención con que desatender este campo de la salud tenía consecuencias a veces más graves que la de la infección por COVID, por eso a veces en salud hay que tener muy en cuenta esas cuestiones. Una de las cosas que nos pasó es que murió una adolescente, por aborto legal incluso. Y esto tiene que ver con que justamente si no hay realmente las prestaciones rápido y al alcance para atender cualquier complicación, los desenlaces son terribles y son evitables, ¿no? La gran mayoría de las muertes por estas causas son evitables. Y eso tiene que ver con demoras, con falta de información. Increíblemente, con 10 años que cambiamos la ley, hay una cantidad de gente que no, profesionales de la salud, que no saben cómo funciona la ley, que no tienen ni idea cuáles son los plazos, que no tienen ni idea cuáles son las guías ni los procesamientos, no, de los procesos que se tienen que cumplir. Y la población en general, ni te digo, ¿no? Hay mucha gente que sigue creyendo que si tú compras la medicación por ahí, ya está. Y eso es delito, y es importante que la gente lo sepa. Está muy bien eso de decir. Es delito, hacerlo fuera del sistema y hacerlo fuera de plazos es delito, por eso es necesario que el sistema funcione. Claro. Porque podés quedar rápidamente fuera de los plazos y fuera Capaz de que las sin condiciones. quererlo. Porque la medida en que estamos diciendo que se cumplen 10 años de la ley, mucha gente puede estar convencida que, bueno, Ya se salva. Exacto. Bueno, siempre todos tenemos esta cosa de la idea mágica de la ley, ¿no? Como hay ley, todo cambia. Sí. ¿No? Como ya está el papelito. Para que cambien las cosas entre el tránsito de una ley, su promulgación, su implementación, su medición en impacto. Nosotros tenemos un muy mal sistema de salud sexual y reproductiva en términos de información. pero recordemos que antes de la ley, la única información que había de cantidad de abortos, que era la famosa Era. cifra de los 30.000, fue a raíz de una investigación del semanario Búsqueda, que fue el único dato que se manejó por años. Por ¿te acordás? años, por O sea, años. habían pasado 10. Después hubo un dato de 2003 que hizo una organización que ya no existe, se llamaba RUDA, con una fórmula que tiene el Instituto Guttmacher Internacional para medir y estimar justamente abortos cuando no es legal su práctica y no hay datos oficiales. Sí, ahí daban 33.000 abortos. Claro, ahí también hablábamos de 58.000 a 60.000 nacimientos por año. Hoy tenemos 34.000 nacimientos por año. Claro. O sea, la fecundidad en Uruguay bajó por decisión de las personas, no hubo campañas específicas de descenso de la natalidad como había en otros países, pero también es cierto que en Uruguay el imaginario de 2 hijos por familia se ha arraigado desde el principio del siglo XX. Sí. ¿No? Vos en las distintas encuestas preguntás cuándo es su número ideal de hijos y la mayoría dice 2. El casalcito. Claro. Exacto, y además el casalcito. En general, y esto es interesante, las medidas de prevención y de poder justamente controlar la capacidad reproductiva a través de métodos anticonceptivos llegó a los sectores menos educados en este país. En Uruguay hace muchos años que se reproducía por su tercio más pobre, ¿no? Entonces, este es un problema, porque teníamos algo que demógrafos han llamado en este país la doble insatisfacción reproductiva. Mujeres que tenían más hijos que los que deseaban tener y mujeres que tenían menos hijos de los que deseaban tener. Y esto tiene que ver con jóvenes como ella, ¿no? Que tienen otros proyectos de vida y donde conciliar vida reproductiva con vida productiva es Muy complicado. complicado.
Entonces, o se ha demorado el inicio de la maternidad o lo de tener hijos en este país a más alta edad, pero también es cierto que el descenso se dio en el tercio más pobre, o sea... Y después por empiezan todos los problemas de infertilidad que estuvimos viendo la semana pasada, justamente que fue la semana de la fertilidad. Sí, de la reproducción asistida, claro. Ayer estuvo hablando Ariel. Sí, Ahí está. sí. Yo te quería consultar, ¿no? En todas estas etapas del proceso de la interrupción voluntaria del embarazo, la objeción de conciencia de los médicos, esta posibilidad de negarse a practicar un aborto, ¿sigue siendo una barrera en algunas partes de nuestro país, que ha sido muy denunciada? Mira, son dos cosas que el sistema se tiene que preocupar. Primero, el Ministerio de Salud Pública, sobre el tercio de los servicios que dan interrupción voluntaria del embarazo, no sabe si tiene o no tiene profesionales suficientes. Sobre uno de cada 3 servicios no tenemos la información oficial. Tenés de 81 servicios que relevamos el año pasado, tenés 56 donde hay información, pero sobre esos además 35 cuentan con más de la mitad de sus profesionales objetores. O sea, nosotros hemos podido demostrar que la objeción de conciencia en Uruguay es una barrera. Es una barrera de acceso. Ahora cuando hablamos Tenemos de la... 3 hospitales públicos, y esto es llamativo, ¿no? En un país con fuerte arraigo secular, laico, 3 hospitales públicos con 100% de profesionales que rechacen dar una prestación que obliga a la ley es preocupante. ¿Y ahí cómo se deriva? Colonia de Sacramento, que además es hospital departamental, el de Mercedes en Soriano y el de Melo en Cerro Largo. Pero ahí la ley obliga... A ver, la objeción se da ¿en qué etapas? Porque la IBE tiene 4 etapas, ¿no? Tenemos una cosa que es muy complicada en este país, es objeción parcial. Objeción de conciencia parcial, esto se decretó en el 2016. El inicio, la IB1 se hace con cualquier médico, Sí, o sea, sí. no hay necesidad de que sea ginecólogo ni ginecobstetra. No, sí tenés que ser ginecobstetra para objetar porque solo se permite la objeción al quien es autorizado para realizar la interrupción. Eso se da, o sea, cuando la IB2, que es la etapa, digamos, del equipo interdisciplinario, ginecobstétrica o ginecobstetra, asistente social y psicólogo, ¿ahí ya se da la objeción o ahí ya se garantiza? Bueno, ahora antes vos tenías que objetar, cuando objetabas. Todo, desde el comienzo. Y no podías objetar el 1, pero sí tenías que derivar. O sea, la primera consulta no, pero sí tenías que derivar. Porque se supone que si vos llegás a la IB2 con ese equipo multidisciplinario, ese ginecólogo ya hace que te puede llevar hasta el final. Sí. O debería. Digo, si empezás el proceso... Por eso. Claro, sí, y además con los pocos profesionales que tenés, sin duda que te va a tocar el mismo. No, el tema es que después del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando hubo profesionales que interpusieron un recurso sobre algunos artículos de la reglamentación de la ley porque consideraban que se extralimitaba, se incorporó una figura que es muy discutible en el mundo, que es tener objeción de conciencia parcial. Y esto quiere decir que vos podés rechazar estar en todo el proceso, rechazar estar en algunos o rechazar solo el que tiene que ver con prescribir la medicación estrictamente. Esto es complicado porque además no podés objetar en lo que es el control posaborto. Pero es muy curiosa, o estás en contra del aborto o no. Exactamente, digo, no porque éticamente es una excepción, ¿no?, que vos estás dando. Le estás dando a un profesional la excepción de que por sus creencias personales no aplique una prestación pero el en proceso salud. Es para un acto. Y está hecho para un acto. Está hecho para un acto, o sea, no podés de a poquito... Hay dos cosas controversiales. Eso, porque hay muchos profesionales interviniendo en lo que se llama el IB4, que sería el control posaborto, pero que a muchas veces en ese control no se produjo la interrupción. Y tenemos profesionales interviniendo ahí, y esto es complicado. Ahí también falla, porque son 10 días después, falla que después también la propia mujer venga a la consulta, porque está pasando eso, incluso después... No, es bajísimo el IB4. Es bajo. Es muy bajo. Y eso es grave por 2 cosas. Primero, porque a veces pueden quedar restos. O sea, el aborto no fue completo, entonces no se realizó la ecografía de control. Y eso es lo que después puede traer complicaciones para la salud de la mujer. Pero aparte, porque después de que se garantice que realmente existió el aborto en la IB4, que es la que está fallando y tremendamente acá en el sistema, después se tiene que ir con un método anticonceptivo. Porque si no, después vuelve a pasar lo mismo. Un detalle vinculado a estas cosas. ¿Qué pasa en el proceso previo a
al acto final, digamos, del aborto, en el momento del convencimiento. Los 5 días de reflexión. Exactamente, eso, que en su momento fue muy polémico. Bueno, en realidad es absolutamente ineficaz. ¿Por qué? Porque el 95% de las que inicia el proceso lo termina y del 5% restante no tenemos mucha información de lo que pasó. O sea, pueden seguir el embarazo o pueden haber ido al circuito no formal. Esto tiene que ver con algo que dijimos hasta el cansancio. Siempre es una decisión meditada. Cuando vos te enfrentás a un embarazo, ya sea para seguirlo y sostenerlo, esa maternidad, pues, seguirla y darla en adopción o para interrumpirla, siempre son procesos meditados, ¿no? Entonces, este supuesto de que vos vas a mejorar la calidad de la decisión solo está demorando los plazos para el sistema. Claro. Y eso quedó demostrado en pandemia. Pero esos 5 días se modifican en función de las semanas de gestación. O le vas a dar 5 días bueno, y te hacen por ley es obligatorio. Claro. Por ley es obligatorio. Eso es lo que decíamos de la hipótesis de la ley. Si estás con 10 semanas cuando consultás, no vas a tener 5 días para pensar. Claro, entonces por lo tanto, hoy por hoy se debería revisar la ley, ¿no? O sea, acaba de emitir la Organización Mundial de la Salud nuevas guías, donde primero plantea que ya hoy los servicios de aborto como los conocíamos en el mundo no existen. Esto del quirófano y o sea, la gran mayoría de los abortos se produce por medicación. En un plazo no muy lejano, las mujeres o personas con capacidad de gestar en su botiquín tendrán un test de embarazo y si te da positivo y no querías ese embarazo vas a tener la medicación para abortar. Y solo vas a recurrir al sistema si hay complicaciones. Y algún método anticonceptivo. Esa es la y también algún método anticonceptivo en el botiquín también. Y anticonceptivos, o sea, esto es algo que si culturalmente logramos entender que la vida sexual no necesariamente está ligada a la vida reproductiva, sino que se pueden conectar y desconectar a voluntad, digamos, salvo cuando hay problemas de fertilidad, esto va a ir evolucionando. Las normas, hoy ya incluso la Organización Mundial de la Salud dice el despliegue y el debate que hay político sobre leyes, ¿no? Para restringir o no, primero nunca evitaron la práctica y hoy están quedando fuera de tiempo. Claro. ¿No? O sea, Lilian, fuera de tiempo. Las organizaciones sociales que han trabajado durante todos estos años, en esos 25 y ahora a partir de lo que son estos 10 años de la ley, ¿piensan plantearlo de alguna manera en términos más formales para esa revisión necesaria? Bueno, es un tema que está... Siempre es complejo. Siempre hay que medir la correlación de fuerzas en el Parlamento. En este momento, claro, la mayoría parlamentaria, históricamente, cuando hubo debates de aborto en el Parlamento, se opusieron. ¿No? O sea, por lo tanto, hoy reabrir un debate parlamentario, salvo que haya la voluntad de corregir una norma que ha quedado vieja, vetusta, a 10 años y que debería ser corregida porque además sus debilidades, como siempre sucede, afectan a las que viven en el interior, fuera de las ciudades donde hay servicios, donde tienen que transitar distancias, o sea, siempre termina afectando a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Lo lógico sería que un parlamento revisase, porque esto tiene costos para el sistema, ¿no? O sea, cuando vos ves toda esa parafernalia y le pones plata, este mecanismo de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo es innecesariamente caro. Bien. Lilian, gracias por venir. Ha sido un gusto recibirte. Un placer, siempre un gusto verte también. Del mismo modo. Seguimos adelante.